Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Nuestra comunión con Jesús tiene que ser plena y total. En todo momento, en toda etapa y en toda circunstancia de la vida. Esta imagen de la viña es nuestra vida colectiva, tal como Dios la ha querido. Él nos ama como pueblo y nosotros conocemos bien las tres formulaciones de nuestra unidad en Cristo. La Iglesia, el pueblo de Dios y el cuerpo eucarístico. Si no estamos unidos a esta Iglesia, la verdadera, santa y católica, no tendremos la verdadera unidad con Jesús. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, en virtud del sacramento del bautismo. Hoy Jesús nos ofrece otra imagen. Somos los sarmientos de una única vid, Cristo. Aquí se expresa obviamente la fuerte unidad entre Jesús y nosotros, y entre nosotros mismos. Es interesante que en estos párrafos de San Juan, Jesús señala hasta 6 veces la expresión en mí. ¿Por qué? Porque si nos separamos de Jesús, nada podemos hacer. Lo dice con entera claridad hoy Jesús. Si nos apartamos, si nos alejamos de Él, nos perdemos. Así como cuando las ramas del árbol son cortadas y deja de recibir la savia, lo que le da la vida a las ramas, a las hojas y a los frutos. Así sucede cuando el alma se separa de Cristo. Y pueden haber distintas clases de separaciones o de divorcios con Cristo. La primera de ellas es cuando vivimos en el pecado mortal. Cuando nos damos largas en situaciones de excomunión consciente. Porque esto es lo que sucede cuando nosotros nos separamos de la amistad desobedeciendo al Señor, nos expulsamos. No es que dejamos de ser católicos, no,
pero dejamos de recibir aquella savia que nos da la vida porque nos hemos separado de Jesús, cometiendo el pecado mortal. Es lamentable que muchas veces pasan tantos días, tantos meses, tantos años y preferimos vivir en el pecado, separados, lejos de esa vitalidad, de esa vida que nos da el estar en comunión con Él. La otra manera de estar separados de Jesús es cuando incursionamos en ideologías y en situaciones que sabemos que no están en coherencia y de acuerdo con el magisterio de la Iglesia. Cuando nosotros nos asociamos a situaciones que de raíz son inmorales, que no están en comunión y en acuerdo con la enseñanza del Señor. Hoy en día hay gente que tranquilamente se profesa católica y promueve situaciones pro aborto, de agendas también peligrosísimas que en este tiempo empujan al desorden moral, a la anarquía, a disfrazar reclamos bajo derechos que no tenemos ante Dios. También ahí nos separamos y rompemos la comunión con Jesucristo. Y me viene a la mente situaciones en las que incluso algunos que somos sacerdotes no explicamos con toda claridad los peligros que se están exponiendo y que está empujando a la perdición a tantas almas. La agenda del nuevo orden mundial que pretende llamar bueno lo que siempre ha sido malo y malo lo que siempre ha sido bueno. Así están las cosas en este tiempo y bajo el argumento que no puede la Iglesia quedarse en el pasado, en el aspecto de que tiene que modernizarse, muchos son los que van separándose, rompiendo la comunión con Jesús, sencillamente porque no creen que lo que Él ha enseñado es palabra de Dios. Hay también otro tipo de rotura, de separación con Cristo, y es cuando nosotros nos aislamos, cuando queremos vivir en soledad, separados, cuando no hacemos común unión con los hermanos. Y pienso en la familia. Existen personas que dicen ser amables, ser personas afables, pero curiosamente con los miembros de su propia familia son un infierno. Se viven matando entre los hermanos, se viven mordiendo o bien faltando el respeto y transgrediendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Las veces que no servimos a nuestros padres, no los honramos y no los amamos. Cuando nos desentendemos de ellos y ellos quizás ya en la tercera edad necesitan de nuestro auxilio, de nuestra presencia y de nuestros cuidados. No tanto quizás de lo material, sino de un estar con ellos, asistiéndoles y diciéndoles cuánto le amamos. También aquí nos separamos de Cristo. Sencillo, ¿por qué? Porque no cumplimos sus mandamientos. Nosotros debemos estar siempre atentos a permanecer unidos a la iglesia, a esta iglesia tan zarandeada, tan perseguida y tan socavada incluso por algunos de sus miembros que, usando aquel método del caballo de Troya, se han metido para pretender dañar y destruir al rebaño de Jesucristo. Pero mirando estas situaciones contemporáneas que nosotros constatamos y el que no las quiere ver es porque está ciego, confiemos en Él, porque aquella promesa nunca va a dejar de cumplirse. Las fuerzas y los poderes del infierno no derrotará jamás a esta iglesia.
Pero sí, debemos de rogar incesantemente para que el Señor nos dé verdaderos profetas que nos hablen de estas cosas y que nos sigan enseñando, instruyendo según el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuánta maldad hoy en día que pretende bajo argumentos filosóficos, con sofismas peligrosos y, repito, bajo la excusa de derechos humanos, nos quieren separar, nos quieren romper la comunión con Jesucristo. Definitivamente el individualismo conduce a menudo a la soledad o a una vida mal llevada. Debemos permanecer juntos, unidos. Somos seres sociables, y por lo tanto, así como las ramas están unidas al tronco del árbol, así tenemos que estar unidos, juntos, en estas enseñanzas de todos los tiempos, que son invariables y que son las mismas, porque es palabra de Dios. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Y por supuesto que esa unión que se intensifica de una manera incomparable cuando Jesús inhabita en nosotros a través del sacramento de la Eucaristía. Permanecemos con Él, vivimos en Él y para Él. Por el poder de Dios, la comunión se convierte en algo estable, en un estado de gracia. Que aquella mujer que ha estado unida como ninguna otra, como ningún otro ser, a su Hijo Jesucristo, y que le dio su carne y su sangre para la redención del mundo, nos ayude para que permanezcamos firmes, unidos y siempre fieles a la verdadera enseñanza de Cristo en esta su verdadera iglesia. Si esta iglesia no fuera la verdadera, no la perseguiría tanto el demonio. La busca cómo socavar, la busca cómo herir, porque sabe que esta es la iglesia fundada por Jesucristo, en la que existe la única y la verdadera salvación. Permanezcamos en esta iglesia, oremos y pidamos para que aquellos que están queriendo dañar, herir y perjudicar la unidad, dejen de hacerlo, se conviertan y busquen cómo escuchar la voz de un solo pastor y que exista un solo rebaño. Amén.